En la clase de hoy vamos a hablar de la articulación del hombro, una articulación con multidirección de movimientos, cosa que por un lado es beneficiosa y por el otro lado es una articulación con inestabilidad. Esa inestabilidad va a estar cuidada por una función fundamental y de esa función fundamental vamos a empezar a hablar ahora. Como sabemos, la articulación glenohumeral, la articulación del hombro, se encuentra articulada con la cintura escapular. De ahí comienza la cadena cinemática que va a formar los movimientos en la articulación del hombro. Esa cadena cinemática compuesta por VMs, unidades biomecánicas como el hombro, el codo, la muñeca, y eslabones óseos como el brazo, el antebrazo, la mano. Esa cadena cinemática va a tener una función fundamental, una hegemonía. Una hegemonía es algo que tiene supremacía sobre otras cosas. ¿Cuál es la hegemonía del hombro? Por ejemplo, respirar es la primera hegemonía que tiene el cuerpo humano. Si no inspiramos oxígeno, si no respiramos aire, no podemos vivir. La segunda hegemonía postural muy importante es la bipedestación. El cuerpo va a aumentar cualquier tipo de curvatura en la columna, a descargar más peso en una pierna, a levantar más un hombro o a bajar otro hombro, siempre dándole más importancia a la hegemonía de la bipedestación. En el caso del hombro, para entender cómo entrenarlo y cómo rehabilitar la articulación del hombro, es fundamental entender que la hegemonía de la articulación glenohumeral es la suspensión del hombro. El brazo está suspendido en la cintura escapular. Nosotros apoyamos nuestro peso sobre la cadera, pero el hombro está, la mayoría del tiempo, todo el brazo está colgando. Obviamente que hay estructuras articulares como ligamentos, tendones, cápsulas, líquido, bursa, todos los componentes articulares que ayudan a la coaptación de la articulación, a sostenerla, van a actuar constantemente para mantener el hombro en suspensión. Entonces, el hombro siempre va a evolucionar a la compresión de sus componentes articulares. Cuando tenemos compresión del manguito rotador, síndrome de fricción subacromial, artrosis en la cabeza del húmero, todas esas patologías, esas lesiones, esos dolores de hombros bastante comunes, ¿sí? Que a todo el mundo le duele acá arriba, acá atrás, acá adelante, son por aumentos de la suspensión, aumentos de esta hegemonía fundamental. Entonces, en la cintura escapular vamos a tener fundamentalmente esas tres funciones estáticas, tres suspensiones. La suspensión clavicular, ¿sí? La clavícula que se une con el esternón y va hacia la articulación acromioclavicular, ¿sí? La suspensión del omóplato o de la escápula, ¿sí? Este hueso tan importante en lo que es la movilidad del hombro, y la suspensión de la primera y segunda costilla. Entonces, el hombro, cuando hablamos de hombro, no hablamos solamente del húmero, de lo que me duele acá arriba, del deltoides que puedo entrenar haciendo vuelos laterales, por ejemplo. Hacer vuelos laterales es un simple ejercicio local que muscula un músculo, nada más. No te da mucha función y hasta es más, cuando tenemos dolor de hombro, hacer vuelos laterales refuerza más esa suspensión y me aumenta el dolor porque aumenta la compresión de los componentes articulares. Entonces, hay que entender el movimiento. Entonces, el hombro, cuando hablamos de hombro, tenemos que empezar a hablar de cintura escapular y tenemos que empezar a entender que existen estas suspensiones clavicular, del omóplato y de la primera y segunda costilla. Entonces, esos huesos pertenecen funcionalmente al hombro.
¿sí? Funcionalmente al hombro. Vamos a ver cada una de ellas. Cadenas activas de la estática. Estática quiere decir que vamos a hablar mucho de los músculos, no solamente de los músculos que movilizan, sino de los músculos que están en contracción permanente para mantener esa suspensión, ¿sí? Esa es la cadena activa de la estática. O sea, la estática no es algo pasivo. La estática es algo que no tiene un desplazamiento, pero sí que tiene una deformación interna, una tensión interna. ¿Cuáles son los músculos responsables de estas tres suspensiones? Cuando hablamos de suspensión clavicular, estamos hablando fundamentalmente, ¿sí?, la porción acromial y la porción external de la clavícula. Tenemos que tener claro la anatomía, tenemos que tener claro que el trapecio superior va a abordar, ¿sí?, junto con el esternocleidomastoideo o ECON, esos son los músculos que van a tener tensión permanente, constante, para mantener la clavícula suspendida, para que no se caiga la clavícula y no se caiga el hombro o no se adelante. Entonces, ya medir el nivel de posición de las clavículas en una visión frontal en un paciente es muy importante para evaluar o para entender qué está pasando en el hombro. Si yo tengo una clavícula muy oblicua, la otra clavícula muy plana, o una clavícula rotada sobre su eje y adelantada, ya va a hacer que la suspensión de estos músculos, la función suspensora activa, estática de estos músculos, se refuerce cada vez más y esté cada vez más dura la clavícula y más duro o más impotente funcional el hombro. ¿Sí? Entonces, fundamentalmente, las fibras del trapecio superior, acuérdense que el trapecio lo podemos dividir superior, medio e inferior, las fibras inferiores van hasta la dorsal, hasta la vértebra dorsal 10, ¿sí?, y las fibras del trapecio superior nacen en el hueso occipital, ¿sí? Entonces, las fibras del trapecio superior y las fibras del esternocleidomastoideo son fibras que fundamentalmente mantienen esa función de suspensión articular de la clavícula. Entonces, debo evaluar y debo tratar el trapecio y el esternocleidomastoideo cuando me duele el hombro. Sí, por lo menos los debo evaluar, porque si yo los evalúo, veo que están retraídos en su función de suspensión, van a llegar a acortarse, van a llegar a formar una asimetría de suspensión, porque van a estar en aumento de suspensión, me van a levantar la clavícula, y eso va a hacer que tenga alteraciones mecánicas en la articulación glenohumeral. Y esas alteraciones mecánicas tengo que ir a su base, a su origen, y muchas veces el origen es la mala posición clavicular por la extrema función muscular del trapecio y del esternocleidomastoideo. No quiere decir que siempre el ECOM y el trapecio superior sean responsables del dolor de hombro, pero pensemos, el hombro, los músculos que llegan al hombro desde arriba, ¿de dónde salen? Del cuello. Entonces, la columna casi siempre es el automatismo de fondo de todos los movimientos de los miembros inferiores, de los miembros superiores. Entonces, el punto fijo es la columna, el punto móvil debería ser el hombro. ¿Qué pasa? Cuando el punto móvil es el hombro ya está cada vez más duro, ya también se convierte en un punto fijo al no poder hacerse cada vez más asimétrico, y el punto móvil ya son las vértebras y ya empieza toda una función escoliótica postural. Entonces, para no irnos por las ramas, es importante entender esto, que el trapecio superior, las fibras del trapecio superior y fibras del esternocleidomastoideo pueden ser responsables de algias en el hombro, en la glenohumeral, por formar asimetrías de alta suspensión. Entonces, el trapecio, fundamentalmente el trapecio, es un músculo hipersolicitado. Esta palabra es importante, hipersolicitado. Algo que yo le doy mucho uso, entonces o se fatiga o se hipercontrae, ¿sí? Y no siempre se fortalece con el mucho uso, porque una cosa es entrenar un músculo y otra cosa es hipersolicitarlo, donde también se desgasta, se contrae y se pone rígido para defenderse. Entonces,
no solo a los deportistas, como vemos en ese tenista que para pegar su drive levanta el hombro, ¿sí? Lo rota, acerca el hombro a la oreja, entonces el trapecio está en constantes contracciones potentes. ¿Cómo no va a subir una clavícula si el trapecio va hacia la clavícula y la toma como punto móvil? En un oficinista, ¿sí? Es rara esta posición correcta de trabajo. Generalmente, más ahora que todos trabajan con notebook, la notebook está muy abajo o la computadora puede estar muy arriba, el teclado y el mouse están a distinto nivel, no trabajamos con apoyabrazo, la espalda trabaja doblada, 8 horas. ¿Y quién cuelga para que vos estés con el mouse y con el teclado? ¿Quién te sostiene? El trapecio, sostiene el hombro. Entonces, son músculos hipersolicitados y la hipersolicitación de estos músculos van a tender a formar alteración mecánica, dolor y patología en la articulación glenohumeral. Ahora vamos a hablar, recién hablamos de la suspensión clavicular, ahora vamos a comenzar a hablar de la suspensión escapular o del omóplato. Acuérdense que teníamos primera y segunda, suspensión de primera y segunda costilla, suspensión del omóplato y suspensión de la clavícula. Vamos a hablar de la suspensión escapular. Esta suspensión escapular, al igual que la suspensión clavicular responsables, ¿sí? Trapecio y econ, acá va a haber otros responsables. O sea, no hay que saber, no todos los músculos circundantes en la cintura escapular son responsables, sino hay que saber estos músculos específicos. En la articulación glenohumeral y en la articulación y en el sistema móvil que forma la escápula con las costillas, vamos a tener una dicotomía. Tenemos que entender que la cintura escapular está formada por, ¿sí? 5 articulaciones. Pero hay una articulación que no es una articulación sinovial en sí. Una articulación sinovial está formada por 2 o más huesos, cartílago hialino, ¿sí? El líquido sinovial, cápsula, los ligamentos que la sostienen. Bueno, ¿qué pasa? El omóplato, la suspensión, ¿sí? escapular, en el omóplato con las costillas no es una articulación verdadera, pero sí hay movimiento y funciona como un punto fijo o un punto móvil según los requerimientos de la movilidad del brazo y según la función estática del cuello. Entonces, la escápulo-torácica, ¿sí? es un sistema dinámico. Lo vamos a llamar como un sistema dinámico a la escápulo-torácica. La escápula u omóplato se mueven, ¿sí? pegada a la costilla. ¿Qué pasa? Entre la costilla y el omóplato, ¿sí? por acá adentro, entre el omóplato y la costilla, tenemos una pared muscular, ¿sí? fundamentalmente llamado serrato mayor, ¿sí? o serrato anterior, que va pegado por las 9 primeras costillas. Ese músculo es muy importante en la función y algias, ¿sí? y alteración mecánica y patología del hombro. Entonces, para entender lo proximal del hombro, estamos entendiendo, ¿sí? explicando qué pasa en sus puntos fijos. Punto fijo de clavícula y punto fijo del escápulo torácico. Entonces, la escápulo-humeral, la articulación del húmero, ¿sí? que ese sí es el brazo, articula con la glena de la escápula. Esa es una articulación verdadera sinovial, ¿sí? que se mueve en multidirecciones, multidireccional, se mueve en todos los planos, sagital, coronal, horizontal, frontal. Entonces, tenemos una articulación que es la glenohumeral y tenemos un sistema dinámico que es la escápulo-torácica. Siempre que aumente la función hegemónica de suspensión, como hablamos en las primeras diapositivas, siempre que aumente esta función hegemónica, va a aumentar el dolor, va a aumentar la asimetría y va a aumentar la presión interna en el hombro. Entonces,
dijimos que el trapecio superior y el ECOM, esternocleidomastoideo, cuando aumenta su función, aumentan la simetría y la patología de la clavícula. En este caso, la suspensión escapular o del omóplato también tiene sus músculos responsables, ¿sí? Estos músculos responsables de la suspensión del omóplato son el angular del omóplato, ¿sí? Fundamentalmente, y el pectoral menor, no el mayor que todos conocemos o nos podemos palpar a nivel superficial del pecho, sino el pectoral menor que está muy profundo del pectoral mayor y se inicia en la apófisis coracoide y va hacia las primeras costillas, ¿sí? En forma vertical, como dice acá este músculo, desde la apófisis coracoides hacia las costillas inferiores. Vean que es un músculo vertical. El pectoral mayor es un músculo horizontal, mayor porque es más grande y es más superficial y va hacia el brazo, va hacia el húmero. El pectoral menor no tiene ninguna fibra que vaya hacia el húmero. Entonces, cuando hago vuelos laterales, cuando hago ejercicios para el brazo, no estoy desarrollando el pectoral menor. Entonces, ¿qué tiene que ver el pectoral menor en la patología del hombro? Tiene que ver porque suspende ¿a quién? Al omóplato desde adelante. Porque el omóplato, la apófisis coracoides, es una apófisis, es un pedazo de hueso del omóplato que está atrás. ¿Sí? Es una curva que se forma hacia adelante, es una proyección ósea. ¿Sí? Entonces, el pectoral menor, cuando toma punto fijo en las costillas, se contrae, suspende de más al omóplato y vamos teniendo esta postura de hombro. Cuanto más cerrado está el hombro, menos movilidad del glenohumeral tenemos, más esfuerzo hacen los músculos del hombro, supraespinoso, deltoides, y sigo haciendo vuelos laterales y me sigo lastimando por la función estática de la supremacía del pectoral menor. Y en el caso del angular del omóplato, que es un músculo posterior y superior, o sea, el pectoral menor es un músculo anterior que está por debajo de la clavícula. Y el angular del omóplato es un músculo posterior, pero superior, que está superior a la clavícula, ¿sí? El angular del omóplato va del ángulo interno superior del omóplato hacia las primeras tres apófisis transversas de las cervicales. Entonces, cuando el punto fijo lo toman las fibras del angular del omóplato de la cervical y el punto móvil es el ángulo interno de la escápula, ¿qué hace esto? Me tiende a acercar el hombro a la oreja y a la escápula la va a movilizar, va a hacer una báscula negativa hacia adentro y hacia arriba. Entonces, no solo la función de supremacía del pectoral menor me va a adelantar el hombro, sino que la función de supremacía del angular del omóplato me lo va a elevar. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? ¿Me va a elevar toda la escápula? No, me va a elevar el ángulo interno y la apófisis coracoide desde el pectoral menor me va a descender. Entonces, voy a tener un hombro descendido con una escápula interna ascendida. Entonces, el hombro, por ejemplo, en cualquier deporte de lanzamiento, el hombro dominante con el que lanza tenis, vóley, lanzamiento de jabalina, cualquier cosa que sea lanzar, siempre el hombro dominante es más bajo por este efecto de supremacía muscular. Te baja el pectoral menor y te sube el ángulo superior, pero baja la proyección del hombro. Ese hombro más bajo, ese hombro asimétrico, es un hombro con aumento de la suspensión, aumento de la retracción muscular y es un músculo con un futuro dolor. Cuando hay dolor hay alteración mecánica, cuando hay alteración mecánica hay patología de compresión, ¿sí? Y hay dolor. Entonces es un circuito que no se acaba nunca, culpa de este aumento de suspensión y retracción muscular.